Han pasado 3 años desde la publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual se caracterizó, entre otras cosas, por reconocer los principios pro persona e interpretación conforme e imponer la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. De esta forma, la instrumentación de la reforma implica una serie de retos para los operadores jurídicos del país. Imer, pues estamos a 3 años de la aprobación de la reforma en materia de derechos humanos, que junto con la de amparo para algunos ha constituido un nuevo paradigma en el modelo constitucional mexicano. Es importante, pero parece que falta mucho por hacer. ¿Cuál sería tu balance a 3 años? Pues mira, me encantó cómo lo pones, que no nada más es pensar en la reforma en materia de derechos humanos, hay que entender que está ligada a la de amparo, que una se publica el 10 de junio del 2011, la de amparo se publicó el 6 de junio de ese mismo año. Pero yo diría que todavía hay que ligarla con la de reforma en materia de seguridad y justicia, que es la de junio del 2008. Y yo todavía quisiera irme un poquito más para atrás. Yo soy de la idea que sí hay un cambio de paradigma, pero quisiera como ponerlo en el sentido de llevamos ya varios años en este cambio, en este proceso. Es un cambio de cultura jurídica, cambio de cómo los operadores jurídicos van a tener que hacer las cosas de manera diferente. Yo quisiera ligarlo, decía yo, con el tema de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos surge en 1990, 6 de junio de 1990, entonces estamos a casi 25 años. Y ese discurso se constitucionaliza en 1992, en enero de 92. Entonces estamos, digamos, alrededor de 25 años que esta idea de derechos humanos... Desde ahí viene la... Desde ahí viene ya una idea más amplia de los derechos humanos, que ciertamente yo soy de los que diría de alguna forma que ya el 133 decía eso, y lo decía muy claro, decía que la Constitución y los tratados pues, eran la ley suprema de la Unión y las leyes que estuvieran conforme. De ahí yo diría que si habíamos suscrito tratados en materia de derechos humanos, teníamos que entender que esos tratados de derechos humanos ya estaban a la par de la Constitución, en esto que muchos hablamos como de un bloque de constitucionalidad. Entonces, yo veo que eso es un trabajo que llevamos más de 25 años, donde diría yo que nada más 3 años me parece que es dejarlo muy cortito. Sí, que en realidad la reforma no es un detonador, sino es una consecuencia de un proceso más amplio. Exacto, lo pones muy bien, ¿no? Entonces, es un proceso en el que, curiosamente, el texto de la reforma viene a decirnos en el primero constitucional, en el primer párrafo, lo que ya nos decía el 133, pero lo explicita, y los tratados de derechos humanos, junto a la Constitución, se vuelven este gran parámetro. Entonces, este es el gran giro. Y el gran giro yo diría que viene desde el cambio del título mismo, del claro. Título primero, que dice, dejamos atrás ese discurso de los derechos del hombre de la Constitución del 57 y de las garantías individuales de la del 17, y entramos a cogerlo con los derechos humanos y sus garantías. Y eso me parece que es la forma y el enfoque correcto. Tengo derechos humanos, pero además tengo garantías para hacer valer esos derechos humanos. Hay unos que son muy fáciles, ¿no? Libertad de expresión, mientras el Estado no me haga nada, no hay que hacer mucho más. Sí, pero si el Estado me violenta mi libertad de expresión, yo tengo que tener garantías para defenderme de esa violación o de ese ataque a mis derechos. Yo suelo pensar en un ejemplo que me gusta mucho del IFAI, ¿no? El IFAI, la publicidad del IFAI dice, el derecho a la información es tu derecho y el IFAI es tu garantía. Entonces tengo derechos, pero también tengo garantías para hacer valer esos derechos. Entonces, ese enfoque, yo creo que es el que hemos construido en estos 25 años, porque o sea, primero tuvimos derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos, y de ahí hemos ido avanzando. Un punto importante, pareciera haber muchas resistencias, varias de las cuales vienen de nuestro propio gremio, de los abogados, de los constitucionalistas. ¿Por qué, dónde están y qué tan remontables son? Pues yo creo que mucho es, como bien dices, puede ser también de nuestro propio gremio, los propios abogados. Yo creo que a veces es una cuestión de que el operador jurídico se había formado en una tradición. Entonces, ¿cómo le pides que ahora deje de hacer lo que le dijiste que había que hacer y ahora le dices hay que hacer otra cosa? Yo, por ejemplo, me topo mucho con este tema de tratar de explicarle a la gente de que no puedes procesar los derechos humanos como si fueran reglas, sino que tienes que entender que son principios. Entonces, tienes que procesarlos de una manera diferente. Entonces, al cuate, al operador jurídico que le has dicho que tiene que aplicar la ley, que tiene que aplicar las reglas y que tiene que hacer de estricta aplicación, de repente le dices, no, ¿y ahora qué crees? Te voy a dejar que hables, que apeles a los derechos, que argumentes, que en lugar de un modelo, yo digo, aplicativo del derecho de 2 más 2 igual 4, te voy a dejar que me digas que 2 más 2, aunque por lo general es 4, hay ocasiones que amerita que lo consideramos como 3.99, porque hay un punto 1 que lo habías redondeado y entonces siempre no, y ese punto 1 te da la excepción al caso. Entonces,
la gente, creo que los operadores jurídicos tienen esa tensión, esa reticencia de alguna forma, alguna resistencia. Yo creo que son superables en este esquema de formación, ¿no? Tenemos que formarnos, tenemos que, la gente dice cambiarle el chip a la, ¿no? Sí. Pero no sé si es una cuestión de cambiar el chip o es de reprogramar la máquina, ¿no? O sea, el chip ya está, o sea, ya saben operar. El tema es que las premisas son diferentes, entonces tienen que hacer estos ajustes. A mí me gusta decir que nos toca aprender a desaprender lo que nos habían enseñado, pero nosotros somos además profesores aquí en la Facultad de Derecho. ¿Cómo estamos ahí, Imer? ¿Cómo ves, digamos, la transformación en la formación de los nuevos y de los futuros abogadas y abogados de este país? Mira, yo lo veo bien. Yo normalmente en posgrado doy siempre teoría de la argumentación jurídica y en licenciatura doy filosofía del derecho y doy argumentación jurídica, ¿no? Concretamente, yo veo en estos chavos, los de licenciatura los veo muy receptivos. La materia era una materia que era optativa antes, ahora ya es una materia obligatoria. Entonces ya los ves como mucho más, entendiendo que el modelo tiene que ser más, insisto, argumentativo más que aplicativo. Pero todavía ellos tienes que explicarles esto que dices tú. Hay que, unos profesores los han informado diciéndoles que esto se lo tienen que aprender y que tienen que aplicar, y ahora les dicen, no, espérate, también hay cosas que tienes que argumentar y que lo importante ya no nada más es la estricta aplicación, sino también los argumentos. Yo diría que los alumnos, digamos, son mucho más receptivos, yo creo que a veces es más el trabajo de los abogados, ¿no? Pero a la hora de que los jueces, que son los que te van a decir quién tiene la razón o no tiene la razón, si los jueces se ponen un poquito más estrictos, pues ya no va a ser todo pura formalidad, ya no lo sacas todo con violaciones al 1416 en cuestiones de forma, tienes que entrar a revisar violaciones de fondo. Entonces los propios abogados, los propios jueces tienen que cambiar el discurso. Yo veo a los alumnos muy receptivos, yo creo que eso es una cuestión de que sí, los profesores tenemos que ajustar el discurso. Yo tengo ya muchos años hablando de estos temas, yo pensaba que con la reforma de hace 3 años me iba a quedar sin trabajo, y me queda claro que no, que todavía hay mucho trabajo que hacer, de que hay mucha resistencia, que hay mucha gente a la que hay que formar. Yo ponía el énfasis en los jueces, en los operadores jurídicos, el tema, por ejemplo, de los ministerios públicos, el tema de los fiscales, entonces, la propia defensoría, la gente luego, los propios abogados litigantes, ¿qué tanto a ellos mismos han entrado esto? ¿O qué tanto fue muy cómodo acostumbrarse a decir, como dice el artículo tal, usted tiene que hacer esto? No. Si yo tengo que empezar a argumentar, a construir, y por qué en este caso estamos ante una excepción a la regla, y más bien que aplicar este artículo, tiene usted que aplicar este otro, y ya es un proceso mucho más amplio. Entonces, yo creo que las resistencias vienen de los propios jueces, de los propios abogados, pero yo diría ministerios públicos que luego se quedan cortitos, ¿no? Pues muy interesante, Imer, porque en verdad nos ayudas a entender qué es lo que está pasando en el mundo del derecho, aunque en realidad los derechos humanos trascienden al mundo exclusivamente de los abogados, pero además también nos adviertes cómo en esto la flexibilidad, la capacidad para adaptarse, para aprender nuevas cosas, se vuelve una herramienta fundamental. Y lo que está en juego son ni más ni menos que los derechos humanos, sus derechos humanos, nuestros derechos humanos, que créame, son el pilar de toda sociedad que se precie de ser democrática. Esto ha sido nuestra sección desde el campus con Imer Flores. Regresamos a Observatorio después de un corte.